queda programa a las 4, Jorge Alfredo Vargas y Voz Populi. Bueno, ¿cómo es la cosa, Juanjo? ¿Se está agitando el mundo Boca y hay un colombiano ahí en medio de la fiesta? Sí, porque hoy se comunicó desde el club un listado de 7 futbolistas que en el mes de diciembre se le vence el contrato y que aparentemente, salvo alguna excepción, que podría ser el marcador central Lema, no van a ser renovados sus contratos. Es decir, el 30 de junio podrían ya empezar a escuchar ofertas para sumarse a algún otro club. Y dentro de esos 7 jugadores aparece Frank Fabra, un futbolista que lleva muchísimo tiempo en la institución, 8 temporadas ya, que ha ganado cosas importantes, que está muy cómodo en la Argentina, pero que no aparece en los planes de Boca. Ningún entrenador que ha pasado últimamente lo ha utilizado. Él viene pagando aquello de la final del 2023. Ustedes se acuerdan contra Fluminense, cuando fue expulsado en aquella oportunidad, no volvió a tener continuidad desde ese momento. Inclusive a Gago le dijo, por ejemplo, que lo pusiera en cualquier partido que fuera de visitante, pero no en la Bombonera, para no tener que soportar los reproches del público. Y yo creo que ahora sí se empiezan a acercar los últimos días de Frank Fabra en Boca. Lo que pasa es que Boca hoy no tiene entrenador y esas decisiones en un club normal, no en Boca, debería tomarlas un entrenador. Claro. ¿Y va a ser Milito o no? ¿Va a ser Milito o no? Mirá, se le van cayendo las cartas de la mano a Riquelme. Tenía 4 cartas. Milito, como vos me preguntás, Gabriel Milito acaba de informar Chivas de Guadalajara que lo contrató. Bueno. Así que descartado. El otro es el Turco Mohamed. El Turco Mohamed está a punto de dirigir, ya lo que hizo Boca en su momento, está a punto de dirigir la final del torneo mexicano. Y Mohamed, en la previa de la final, que se juega hoy contra América, dijo: yo no salto de un club al otro. Por lo tanto, descártelo también al Turco Mohamed. Le quedan 2 cartas, uno con trabajo. Miguel Ángel Russo, muy conocido en Boca, ya dirigió 2 ciclos, ganó la Copa Libertadores en 2007, fue campeón con Millonarios. Hoy semifinalista del torneo argentino con San Lorenzo, pero no ha renovado contrato. Ahí hay una carta posible. Y la otra es la de Gustavo Quinteros, que estuvo dirigiendo últimamente en el fútbol brasileño. Fue campeón con Vélez. Porto Alegre, fue campeón con Vélez Arfiel, dirigió en distintos países de nuestro continente. Y entre Russo y Quinteros me parece que ahí va a salir el que tenga que decidir, por ejemplo, qué hace con esa baraja de futbolistas, entre los cuales está Frank Fabra, que hay que ver si se les renueva o no. Yo creo que Fabra no se va a quedar en Boca después del mes de diciembre. Fabra está sobre los, ¿qué? 34 años. Sí, 34 años tiene, ¿cierto? Fabra. Está vigente Fabra. Sí, claro. 243 partidos en Boca, 14 goles, 30 asistencias, 9 títulos. 9 títulos. Bueno, sí, es un hombre que marcó historia. Yo creo que Fabra sería titular en la mayoría de los clubes del fútbol argentino. En Boca tiene esa historia que, bueno, un poco lo marcó, porque ya le había pasado anteriormente en una semifinal de Copa Libertadores, creo que había sido contra Santos allá por el 2020, y esta segunda del 2023 lo marcó. Pero en la mayoría de los equipos del fútbol, es un jugador que fue citado a la selección en esta eliminatoria, Ricardo. Sí, claro, o sea, claro. Es un futbolista muy valioso, Fabra. Sí, Lorenzo ha estado, es decir, Fabra ha estado en los planes de Lorenzo de ida y vuelta en algunos juegos, incluso cuando regresó Santi. Con Uruguay fue titular. Sí, cuando regresó Santi Arias después de la lesión, también para esa época retornó Fabra a convocatoria. ¿Tendrá mercado en Argentina un jugador como Fabra, afuera de Boca? Sí. Yo creo que ahí depende mucho más de él que del resto de los clubes. Yo, de los 30 clubes, hasta que yo fui siguiendo la cuenta, había 30 clubes en la primera división del fútbol argentino, por ahí hay 2 más hoy. Sí. Pero digo, de los 30 clubes, en 25 sería titular Fabra. O sea, creo que depende de él. Si él se quiere quedar viviendo en la Argentina, va a tener mercado de sobra. Y si no es Argentina, será en otro lado. Por ahí es por una cuestión monetaria, prefiere irse, no sé, o a Brasil, o quiere volver a Colombia por cuestiones familiares, no lo sé, pero que mercado tiene, no tengas duda, Richie. Bueno, aguardaremos entonces para saber cuál es la realidad del mundo Boca 344. Don Santi Saray, estuvo la Gambetta Estrada charlando con... Sí, estuvo la Gambetta Estrada. Sí. Carlos Enrique Estrada, sí señor, la Gambetta Estrada estuvo hablando con Oscar Hostos, el director de golcaracol.com en exclusiva. Caracol, sí, señor. Claramente para Gol Caracol, y allí dio sus puntos de vista acerca del fútbol actual y de para la gente de hoy, porque muchas veces nos podemos quedar en la escena de... Sí, la Gambetta, lo tenemos muy claro. ¿Quién fue la Gambetta Estrada, Castel, en el fútbol colombiano?
un jugador, un delantero con una extraordinaria habilidad. Jugó en Millonario, hizo parte de aquella delantera, la Gambetta, Arnoldo Iguarán, el Pájaro Juárez, Rubén Darío Hernández, que le complicaba bastante la vida nacional en la época de Nacional, campeón de Copa Libertadores, jugador de Selección Colombia, podía jugar, empezó jugando como extremo por derecha generalmente, pero se transformó en un delantero de todo el frente de ataque, jugador de Selección Colombia, de mucha habilidad. Jugó después en el Medellín, se hizo famoso por algunas jugadas, algunos malabares que lograba hacer durante un partido. Claro, hizo un gol, tenía remate, le hizo un gol a Higuita llevándose la bola, llevándose la pelota en la cabeza cuando tenía afro. La cabeza. La acomodó en el afro y se fue con ella por la raya. Así era de cabecita. No, jugaba de afro. Y la cabeza el balón le encajó perfecto en la cabeza. Yo también jugaba con afro, ese fue el problema. Un remate rasante. Y jugó en el Mundial de Italia 90. Jugó el partido. Fue titular del partido con Alemania. Con Alemania, el del gol de Freddy Rincón. Ese día no jugó Arnoldo Iguarán, jugó la Gambetta porque la propuesta era distinta, iban a tocarle la pelota a los alemanes, necesitaban gente que se asociara, no la potencia física de Arnoldo, y pusieron a la Gambetta. Bueno, de pues delantero. ese jugador, ese hombre que marcó una historia, fue quien se refirió, y creo que con autoridad y voz, sobre temas importantes. Claro, sobre los lujos. Primero habló sobre el tema de los lujos, que anteriormente los usaban no para burlarse del rival, sino como un recurso. El fútbol espectáculo de ustedes. Pero era un espectáculo, Osquitar, responsable, y además que no tirábamos a, ¿cómo se dice? A burlarse. A burlarnos del contrario. ¿Sí? Entonces, eso ahorita, en esa época nunca se dio que nos paráramos en el balón, que hiciéramos una bicicleta, pero que esa bicicleta redundara en algo productivo para el equipo. Claro. ¿No? Pero, o tirar un centro, hacer una gambetica, llevármela en la cabeza, bueno, todas esas cosas, ¿no? Claro. Eso era espectáculo, y que la gente, el pueblo, el público, pagaba una boleta para ir a ver, disfrutar. Claro. Ahora ya no, ahora pagan una boleta para ir a pelear, a ver peleas y a ver pendejadas. Las reflexiones de la Gambetta, que además prosiguió diciendo que hoy en día ya no se juega al fútbol. Se juega poco, ¿no? Ya no se juega al fútbol, estoy tan fastidioso, tan aburrido de ver tanto problema. Los pelados, ahora como el VAR está funcionando, entonces medio lo tocan y se tiran y forman el alboroto y toda esa vaina para que expulsen a los compañeros. Pues, y el VAR dice, no, es que le tocó el guayo, le duele el guayo al pelado, entonces por eso ahorita mismo tiene que salir usted expulsado. Y le preguntaron también a Marino Inestrosa que quién era, a la Gambetta Estrada, corrijo, que quién era la Gambetta de hoy en día. Y le preguntaron si Marino Inestrosa podía caber ahí. ¿Cómo? Espere. Devuélvase. A ver, le consultaron a la Gambetta Estrada que quién era la Gambetta actualmente, que quién era parecido en su juego, en su forma de jugar. Y dentro de ellos aparece Marino Inestrosa. Y en ese símil, en ese paralelismo, él contesta lo siguiente. ¿Quién es la Gambetta de hoy? La Gambetta Estrada de hoy, algún jugador que usted diga, ese gambetea, hace cosas diferentes, algunas cosas diferentes. Hay varios. Por ejemplo, para citar un caso, me parece que este pelado Inestrosa, Marino, es la Gambetta de aquí para abajo. De aquí para arriba yo era más inteligente que él. O soy más inteligente que él. Si él fuese una persona inteligente, se dedicaba a jugar al fútbol y a demostrar las condiciones que tiene, porque es muy bueno, pero espero que no tenga tanto acerrín en la cabeza como el otro Vinicius. Claro. Tienen las condiciones para ser los mejores del mundo, pero entonces ya se están dedicando a otras pendejadas. Se dejan sacar de lo que es, ¿no? Osquitar, no pueden perder el horizonte, no pueden perder el objetivo, no pueden olvidarse de dónde vinieron. Claro. Tienen que ser más, no humildes, sencillos. La humildad es bajarle, agacharle la cabeza a los demás, pero la sencillez es respeto por los demás y por lo que uno está realizando. Que es más de aquí para arriba, se refiere a la cabeza, ¿no? La cabeza.